Hola, buenos días. Yo soy Lian Maximiliano Aguilar Salas y en esta práctica les voy a hablar sobre varios temas como la estructura del átomo, partículas subatómicas, núcleo atómico, núcleo de masa, isótopos, estabilidad nuclear y bueno, ¿qué es la estructura del átomo? La estructura del átomo es uno de los temas fundamentales de la química porque permite comprender cómo está formada toda la materia, todo lo que existe bueno a nuestro alrededor, como el agua, el aire, las plantas, los animales, los seres humanos y todos los metales y los objetos que utilizamos diariamente en nuestra vida. Está constituido por átomos. Un átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que conserva todas las propiedades de este elemento. Aunque los átomos son extremadamente pequeños y no pueden observarse a simple vista, millones de ellos forman toda la materia del universo. Durante muchos años se creyó que el átomo era indivisible, pero gracias a unos experimentos o diversos experimentos científicos se descubrió que está formado por partículas aún más llamadas subatómicas, partículas subatómicas que son las más pequeñas. Estas partículas son los protones, los neutrones y los electrones. El átomo está dividido en dos regiones. Sus regiones principales, ¿cuáles son? Es el núcleo y la nube electrónica. El núcleo se encuentra en la parte central del átomo y es muy pequeño en comparación con el tamaño total del átomo, pero concentra casi toda su masa. Alrededor del núcleo se encuentra la nube electrónica, donde se localizan los electrones en diferentes niveles de energía. Aunque el núcleo es muy pequeño, contiene prácticamente toda la masa del átomo, mientras que la nube electrónica ocupa casi todo el volumen. ¿Cuáles son las partículas subatómicas? Las partículas subatómicas son las partículas que constituyen el átomo. Cada una posee características es- específicas relacionadamente con su masa, carga eléctrica y función dentro del átomo. Protón. El protón es una partícula con carga eléctrica más uno. Se encuentra dentro del núcleo atómico y posee una masa aproximada de una unidad de masa atómica, una U. La principal función del protón es determinar la identidad del elemento químico. El número de protones presentes en el núcleo establece que el elemento se trata, por ejemplo, bueno, digamos que todos los átomos que poseen un protón deben de corresponder o corresponden al hidrógeno. Aquellos o los que tienen 6 protones con carbono, los que tienen 8 protones son de oxígeno y los que poseen 11 protones son de sodio. Esto significa que si cambia el número de protones, digamos que automáticamente cambia el elemento químico. Un átomo con 6 protones siempre será carbono, aún independientemente del número de neutrones o electrones que posea. Además, los protones contribuyen significadamente a la masa total del átomo, debido a que su masa es mucho mayor que la de los electrones. ¿Y el neutrón? ¿El neutrón qué es? El neutrón es una partícula que también se localiza en el núcleo del átomo. A diferencia del protón, el neutrón no posee carga eléctrica, por ello se considera eléctricamente neutro. Su masa es muy similar a la del protón y es una unidad de masa atómica. Los neutrones
Cumplen con una función muy importante porque ayudan a mantener unido el núcleo. Bueno, unido el núcleo, dentro del núcleo existen varios protones con carga positiva, como las cargas iguales se repelen. Podría, podría esperarse que los protones se separaran o que se separen. Bueno, sin esto, los neutrones participan junto con la fuerza nuclear fuerte para mantener estable el núcleo. Otra de sus funciones muy importantes de los neutrones es que determinan los isótopos de un elemento. Dos átomos pueden permanecer al mismo elemento porque poseen igual número de protones, pero presentan diferente cantidad de neutrones. Eso pues ocasiona diferencias en la masa o en su masa. Y el electrón, ¿qué es el electrón? El electrón es una partícula con carga eléctrica negativa, que es -1. Este se localiza alrededor del núcleo formando la nube electrónica. Su masa es extremadamente pequeña, aproximadamente llegando a los 18,36 electrones, y esta tiene la misma masa que un protón. Los protones o los electrones principalmente participan en las reacciones químicas cuando los átomos forman moléculas o compuestos. Y de estas son los electrones que se encargan o los que interactúan con los electrones de otros átomos para formar enlaces químicos. Además, el movimiento de los electrones es responsable de la conducción de la electricidad en varios de los materiales o en muchos materiales. Y en un átomo neutro, el número de electrones siempre es igual al número de protones. Este ocurre porque las cargas positivas y negativas se equilibran. Y bueno, el número atómico o núcleo atómico. Y bueno, también en una explicación un poco más detallada de la estructura del átomo, la naturaleza del átomo determina la física moderna. La idea del átomo ha evolucionado durante más de 2000 años. El término átomo proviene del griego átomo, que significa indivisible. Esta idea fue propuesta por Demócrito y Leucipo, quienes afirmaban que toda la materia estaba formada por partículas indivisibles separadas por espacio vacío. Sin embargo, esta propuesta era filosófica y no estaba basada en experimentos. No fue sino hasta principios del siglo XXI cuando John Dalton retomó esta idea desde un punto de vista científico. Dalton propuso que cada elemento estaba formado por átomos idénticos y que las reacciones químicas consistían en reorganizaciones de estos átomos, aunque posteriormente se descubrió que el átomo sí podía dividirse. La teoría de Dalton estableció la base de la química moderna. A finales del siglo XXI comenzaron los descubrimientos que demostraron que el átomo tenía estructura interna G. Thomson descubrió el electrón mediante experimentos con rayos catódicos, demostrando que existían partículas con carga negativa
presentes en todos los átomos. Esto cambió completamente la concepción o el concepto del átomo, para después posteriormente Ernest Rutherford, de quien ya les había platicado antes, demostró que casi toda la masa del átomo se concentraba en un núcleo muy pequeño. Finalmente, Niels Bohr propuso un modelo en el que los electrones ocupaban niveles de energía más definidos. Adelante la mecánica cuando sustituyó este modelo por una descripción probabilística basada en funciones de onda. Actualmente se entiende que el átomo no es una esfera sólida, sino un sistema cuántico gobernado por las leyes de la mecánica cuántica. Las dimensiones reales del átomo. El tamaño de un átomo es extraordinariamente pequeño. El radio promedio de un átomo es aproximadamente de entre 10 menos 10 metros. Esto corresponde a 0.1 nanómetros o bien a 100 picómetros. En contraste, el radio del núcleo es del orden de 10 menos 15 metros. Esto significa que el núcleo, es aproximadamente 100.000 veces un poco más pequeño que el átomo completo. Si este se ampliara a un átomo hasta que tuviera el tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería apenas una pequeña canica ubicada en el centro. Esta enorme diferencia demuestra que prácticamente todo el volumen del átomo corresponde a espacio vacío ocupado por la nube electrónica. La masa del átomo. Aunque el electrón participa en todas las reacciones químicas, prácticamente no contribuye a la masa total del átomo. Las masas aproximadas son protón, que es 1.6726 por 10 al cuadrado kilómetros de neutrón o kilogramos de neutrón, y neutrón es 1.6749 por 10 al cuadrado 7 kilogramos, y el electrón es de 9.109 por 10 a 31 kilogramos. Esto significa que el electrón posee una masa que es aproximadamente de 1836 veces menor que la del protón. Por esta razón, cuando se calcula la masa de un átomo, pues normalmente solo se consideran protones y neutrones. Y la carga eléctrica y el equilibrio del átomo. La masa está gobernada por las fuerzas eléctricas. Los protones poseen carga positiva, los electrones poseen carga negativa. Las cargas iguales se repelen, las cargas opuestas se atraen, y por ello el núcleo positivo atrae continuamente a los electrones. Sin embargo, los electrones no caen sobre el suelo, digamos, porque estas poseen una determinada energía cuántica y únicamente pueden ocupar ciertos estados permitidos, y este comportamiento no puede explicarse mediante la física clásica. Requiere la mecánica cuántica y sus partículas subatómicas. Desde el modelo estándar en química, normalmente digamos que se consideran protones y neutrones, también electrones, como partículas que son más fundamentales.
Pero desde la física de partículas se sabe que únicamente el electrón es realmente una partícula elemental. Los protones y los neutrones están formados por partículas aún más, pero más pequeñas, llamadas quarks. Existen de estas 6 tipos de quarks conocidos como sabores, que es up, down, strange, charm, top y bottom. Y los protones están formados por 2 quarks up, un quark down, y su configuración es de UUD, que los neutrones están formados por un quark up, 2 quarks down, y su configuración UUD. Los quarks permanecen unidos mediante gluones, partículas responsables de transmitir la fuerza nuclear fuerte y la energía de su enlace nuclear. Uno de los conceptos más importantes en física nuclear es la energía de enlace, cuando el núcleo pues es ligeramente menor que la suma de masa individuales de sus componentes. Esta masa faltante no desaparece, sino que se transforma en energía según la ecuación de Albert Einstein, que es E igual a mc al cuadrado, donde E es igual a energía y m es igual a masa. La c igual a velocidad es mediante al núcleo y recibe nombre de energía de enlace nuclear. Y esta energía mantiene unido al núcleo y, como les decía, recibe el nombre de energía de enlace nuclear. Cuando mayor sea esta energía por nucleón, mayor será la estabilidad del núcleo. El número atómico y configuración electrónica. El número atómico no solamente identifica el elemento, también determina la cantidad de electrones en un átomo neutro. Bueno, por lo tanto su configuración electrónica pues sería un ejemplo de hidrógeno, que es Z igual a 1, o configuración electrónica, que es 18,1, el carbono, Z igual a 6, la configuración es de 15 al cuadrado, 25 al cuadrado, 2pi al cuadrado, y del oxígeno es de Z igual a 8. La configuración también es de 15 al cuadrado, 25 al cuadrado a 2p. Y la configuración electrónica es de la química por la formación de sus enlaces periódicos. Y el número de masa y masa atómica. Bueno, muchas personas confunden estos conceptos. El número de masa siempre es un número entero. Esta pues representa únicamente protones más neutrones. En cambio, la masa atómica que aparece en la tabla periódica suele ser un número decimal. ¿Por qué es un número decimal? Porque representa el promedio ponderado de todos los isótopos naturales del elemento. Bueno, uno de los ejemplos pues podría ser el cloro. El cloro existe principalmente como cloro menos 35, cloro menos 37, como ambos existen en distintas abundancias. La masa atómica promedio es de 35.45 U. Por eso la masa atómica rara vez coincide exactamente con el número de masa.
Y los isótopos desde la fisión nuclear, pues digamos los isótopos tienen igual número de protones porque pertenecen al mismo elemento. Lo que cambia es la cantidad de neutrones. Modificar el número de neutrones cambia la masa, la estabilidad, las propiedades nucleares, pero sin embargo las propiedades químicas pues prácticamente permanecen iguales porque dependen de la configuración electrónica, la cual está determinada por el número de protones. Por ello, todos los isótopos del carbono reaccionan químicamente, digamos, casi igual a una estabilidad nuclear y relación de neutrón y protón. De esta, su estabilidad depende principalmente de la relación entre protones y neutrones. En elementos más ligeros, la estabilidad suele alcanzarse cuando neutrones igual a protones, digamos por ejemplo, el carbono, 6 protones, 6 neutrones son la suma de 12, pero bueno, sin embargo, conforme aumenta el número de protones, también aumenta la repulsión eléctrica. Entonces ellos, para compensar esta repulsión, se requieren cada vez más neutrones. Por eso el uranio posee 92 protones y 146 neutrones. Los neutrones actúan como estabilizadores porque estas aportan la fuerza nuclear fuerte, sin aumentar la repulsión electrónica. Pero la radiactividad, cuando el núcleo es inestable, intenta alcanzar un estado de menor energía. Para ello se emite radiación. La radiactividad es un proceso completamente espontáneo, ya que no depende de temperatura, presión y estado físico. Y las reacciones químicas es una propiedad exclusivamente nuclear. Durante este proceso, algunos núcleos se transforman en otros elementos mediante desintegración radiactiva, como la vida media de cada isótopo. La radiación o lo radiactivo posee una vida media. La vida media es el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de una muestra radioactiva. Por ejemplo, el carbono -14, la vida media, que es de 5.730 años. Esto significa que después de 5.730 años, solo permanece el 50% del carbono -14. Después de otros 5.730 años, quedará únicamente el 25%. Este principio permite calcular la antigüedad de restos arqueológicos y fósiles. Y la importancia de la estructura atómica es comprender la estructura del átomo, ya que esto es fundamental porque nos explica los fenómenos que ocurren prácticamente en todas las áreas de la ciencia. La distribución de los electrones determina la formación de enlaces químicos y por lo tanto las propiedades de las sustancias, la composición del núcleo, nos permite entender la estabilidad de los elementos, la radiactividad y también su energía nuclear. Y en biología, los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre
forman las biomoléculas esenciales. Son esenciales para la vida, también en medicina, y los radioisótopos se utilizan tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de enfermedades. Esto pues ya los había explicado, pero es en la ingeniería de materiales. También el conocimiento de la estructura atómica pues nos permite diseñar aleaciones, semiconductores y nuevos materiales con propiedades específicas de este mismo. Y la física nuclear y la mecánica cuántica, basadas en el estudio de lo que es el átomo, han dado el origen a tecnologías como la resonancia magnética, los detectores de radiación, los láseres y los dispositivos electrónicos modernos, como puede ser una pantalla, un celular, una iPad, una tablet, una consola de videojuegos y varias cosas que ocupamos diariamente en nuestra vida, como podría ser en el lavado de ropa, que es la lavadora, la estufa y muchas cosas más. Y bueno, el núcleo atómico. El núcleo atómico constituye a la región central del átomo y fue descubierto por Ernest Rutherford mediante un experimento que fue famoso de la lámina de oro. Antes de este experimento se pensaba que la carga positiva estaba distribuida por todo el átomo, pero Rutherford demostró que casi toda la masa y toda la carga positiva estaban concentradas en una región muy, muy pequeña. El núcleo. Dentro del núcleo se encuentran los protones y los neutrones, partículas conocidas como nucleones, aunque el núcleo representa únicamente una pequeña fracción del átomo. Y bueno, contiene aproximadamente un 99.9% de toda su masa. Una característica, bueno, que es muy importante del núcleo es que posee una carga positiva debido a la presencia de electrones. Y bueno, una fuerza nuclear, una fuerza nuclear fuerte es igual de importante que los protones. Tienen una carga positiva y las cargas iguales se repelen. ¿Por qué el núcleo no se desintegra? Bueno, su respuesta es la existencia de la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza y es la más intensa de todas. Su función consiste en mantener unidos a protones y electrones, neutrones dentro del núcleo. Esta fuerza actúa pues únicamente a distancias extremadamente pequeñas, por lo que solo pueden observarse dentro del núcleo atómico. Sin la fuerza nuclear fuerte, los protones se separarían debido a la repulsión eléctrica y los átomos pues dejarían de existir o no podrían existir. Y el número atómico. El número atómico se representa mediante la letra Z. El núcleo atómico corresponde exactamente al núcleo de protones presentes en el núcleo de un átomo.
En el núcleo de un átomo, cada elemento químico posee un número atómico, único que lo identifica dentro de la tabla periódica. Bueno, por ejemplo, el hidrógeno tiene un número atómico porque posee un protón, el carbono tiene número atómico de 6, el oxígeno tiene número atómico de 8 y el sodio tiene número atómico de 11. El hierro posee el número atómico de 26 y el núcleo atómico nunca cambia. Mientras el átomo continúe siendo el mismo elemento, pues, pues es por eso. Si cambia el número de protones, pues cambia automáticamente el elemento químico. En un átomo, bueno, eléctricamente neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Pero bueno, sin embargo, cuando un átomo gana o pierde electrones, se convierte en un ion, aunque el número de protones permanece constante. Y el número de masa. El número de masa se representa mediante la letra A. El número de masa corresponde a la suma del núcleo de protones y del número de neutrones presentes en el núcleo. Bueno, se expresa mediante la siguiente relación, o cómo sería, es A igual a Z más N, donde A es el número de masa, la Z representa el número de protones, la N representa el número de neutrones, y de esta es importante destacar que los electrones se consideran una masa muy pequeña en comparación con la de los protones y neutrones. Uno de sus ejemplos sería un átomo de carbono -12 posee 6 protones y 6 neutrones. Por lo tanto, su núcleo de masa es 12. Y otro ejemplo es el sodio -23, que presenta 11 protones y 12 neutrones. Al sumar ambas cantidades, pues obtiene el número de masa igual pues a 23. El número de masa permite conocer aproximadamente la masa del átomo y diferenciar los distintos isótopos de un mismo elemento. Y bueno, los isótopos, ¿qué son los isótopos? Los isótopos son átomos que pertenecientes al mismo elemento químico que posee igual un número de protones, pero diferente número de electrones o neutrones. Como todos tienen el mismo número de protones, se conservan las mismas propiedades químicas y pertenecen al mismo elemento. Pero bueno, al variar el número de neutrones, cambia su masa. Un ejemplo pues muy conocido corresponde al carbono. El carbono -12 posee 6 protones y 6 neutrones. Y el carbono -13 contiene 6 protones y 7 neutrones. El carbono -14 presenta 6 protones y 8 neutrones. Los tres siguen siendo carbono porque todos poseen 6 protones, aunque sus masas son diferentes. Los isótopos pueden ser estables o inestables. Bueno, los estables permanecen prácticamente inalterados durante millones de años, mientras que los inestables experimentan procesos de desintegración radiactiva, y los isótopos tienen numerosas aplicaciones. El carbono -14 se utiliza para determinar la antigüedad de estos arqueológicos y fósiles de yodo.
o el yodo, -13. En esta se emplea un diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la glándula tiroides. El cobalto -60 se utiliza en radioterapia para el tratamiento del cáncer y también para la esterilización de materiales médicos. Y la estabilidad nuclear. La estabilidad nuclear hace referencia a la capacidad que posee un núcleo para mantenerse unido sin desintegrarse un núcleo estable. Esta presenta una proporción adecuada entre protones y neutrones, gracias a su equilibrio entre la fuerza nuclear fuerte y la repulsión eléctrica entre protones. El núcleo permanece unido durante largo periodo de tiempo, pero cuando existe un proceso de protones o de neutrones, el núcleo se vuelve inestable. Bueno, en estas condiciones el átomo busca alcanzar una configuración pues un poco más estable mediante la emisión espontánea de lo que es la radiación. Y pues este fenómeno recibe el nombre de radiactividad. Durante la desintegración radiactiva pueden emitirse partículas alfa, partículas beta o radiación gamma, que esta radiación alfa consiste en núcleos de helio formados por 2 protones y 2 neutrones, y la radiación beta corresponde a electrones o positrones. Estos son emitidos por el núcleo. La radiación gamma está constituida por ondas electromagnéticas de muy alta energía, y estas pues poseen un gran poder de penetración, y la radiactividad tiene importantes aplicaciones en medicina, en la industria, investigación científica y en producción de energía eléctrica, también en la medicina. Y bueno, un ejemplo podría ser que esta se utiliza para diagnosticar las enfermedades mediante técnicas de imagen, y también pues para destruir algunas de las células que son cancerosas mediante radioterapias. Y bueno, en la industria pues se emplea para inspeccionar metales y controlar procesos de fabricación. En la generación de la energía, la fisión nuclear permite producir grandes cantidades de electricidad a partir de elementos pues como el uranio. Bueno, una conclusión de lo que acabo de explicar es que comprender la estructura del átomo pues es esencial para explicar las propiedades de la materia y entender un poco de los fenómenos químicos y físicos. El estudio pues de estas partículas subatómicas, el núcleo atómico, el número atómico, el número de masa, los isótopos y la estabilidad nuclear constituyen la base de disciplinas como la química, la física, la medicina nuclear y muchas áreas de la técnica moderna. Y bueno, algunas de sus curiosidades y aplicaciones modernas, que es de estas, es la computación cuántica, la nanotecnología, la física de partículas, aceleradores, SER, bosón de Higgs, la materia oscura y la energía de las estrellas. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte.
Y esta sería toda mi explicación. Muchas gracias por ver. Y nada.